Música para el alma. Buen día, amigos. Hoy es jueves, un jueves del mes de mayo, el mes de las flores y también el mes de las madres y el mes de las elecciones que según algunos ya están adjudicadas y que por supuesto son pocos los que tienen algún chance de coronar, porque las condiciones aparentemente y que no son las mejores o no son las mejores. Pero yo recuerdo, Arena, que tú también debes recordarlo, las condiciones en las que participó la Concertación Nacional en aquel plebiscito contra el lúgubre general Pinochet, que por cierto, Pinochet con todo lo lúgubre y asesino que fue, permitió un referéndum. Sí. Mientras que en Cuba, después de 70 y pico de años, nunca hicieron un referéndum. Ya de cómo son las lógicas, la lógica de lo que mucha gente consideraba la derecha, malvada, perversa, mientras que a Pinochet se le criticaron por todos los crímenes que cometió y por todas las conculcaciones de los derechos democráticos, en Cuba tampoco los hay. Pero Fidel nunca se le ocurrió hacer un referéndum. Si estabas tan seguro, ¿por qué no hiciste un referéndum y diste una garantía? Las revoluciones no hacen eso. Las revoluciones no hacen eso. En Venezuela no hay una revolución porque las revoluciones cambian, produce cambios estructurales en el seno de la sociedad, no solamente lo que tiene que ver con la superestructura, sino también con lo que tiene que ver con lo que es realmente la razón de ser de las sociedades, que son los seres humanos. Yo creo que en Venezuela podamos hablar nosotros con propiedad de cambios sustanciales en la vida del venezolano, excepto en haber perdido calidad de vida. Porque esto no es una revolución, esto es un retroceso. No, pero es que te voy a contar. Ayer me decía alguien que en Maracaibo está de visita no oficial, no oficial, sino vinieron a ver. Maracaibo fue en el pasado asiento de una colonia alemana muy fuerte. De esos pocos se habla, porque mucha de la historia que los alemanes dejaron en Maracaibo, producto de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, fueron desaparecidos. Pero el desarrollo industrial de Maracaibo y su desarrollo naviero por la vía del puerto de Maracaibo y tal, tiene que ver mucho con los alemanes. Y obviamente unos tipos que no tienen nada que hacer porque casi todo lo tienen hecho y viven en una sociedad que les permite cierto nivel de ocio, decidieron algunos venir a ver dónde nacieron sus ancestros, sin ningún interés político ni mucho menos. Pero les habían pintado a Maracaibo como una ciudad con un lago de cristal, con un puente que en un momento fue muy aplaudido por la ingeniería del momento. En fin, Maracaibo, pues, y vinieron a verlo. Y entonces alguien los guió por Maracaibo, no vinieron con cuestiones oficiales, sino a ver un poco dónde habían vivido algunos de sus familiares. Pero traían las cifras que les había proporcionado en su momento Elías Al-Yuri, que iban a acabar con la pobreza y tal. Los tipos decidieron contratar a alguien que los llevara por Maracaibo. Ya les había extrañado que la contratación, como son unos tipos bien vestidos y tal, toda la parte esa de su manera de ser y tal, les dijeron: no vayan a alquilar, no vayan a ir en una van, alquilen un carro de los que aquí hay, que son los que los paseen. Le dieron un paseo por Maracaibo, por el centro de Maracaibo, la avenida Libertador. Y donde estaban las antiguas casas de comerciales de los alemanes, ¿no? Sí, los llevaron por los aticos. Exacto. Los llevaron por las circunvalaciones, los han paseado por el sur de Maracaibo, el oeste de Maracaibo, la Curva de Molina, el barrio Panamericano. Le hicieron el barrio de Hediondito. También. Al otro no lo llevaron porque no quisieron ir ellos, porque tienen algunos inconvenientes con las flatulencias. La última, el último. Se llama la última flatulencia, el barrio. Entonces, oye, lo llevaron a un sitio a donde venden unas artesanales alemanas. Y entonces el comentario que hicieron con el traductor, y que lo que sus familiares les habían pintado de la época que llegaron a Maracaibo era una ciudad diferente,
que vieron cómo estaba el transporte, cómo estaba organizado el comercio. Y preguntaron si eso era, y no, eso nunca fue así. Nunca fue así. Y fueron a Santa Lucía porque les dijeron que eso era, digamos, conservaba la tradición y la experiencia que ellos con Santa Lucía. Y dice, esto no tiene nada que ver, esto es una cosa de gente triste, porque les habían mostrado Santa Lucía como una zona de gente bullanguera, donde estaba el maracucho de la época, pues. Oye, eso se acabó, Francisco. Entonces viene a cuento todo, Arenas, porque aquí dicen que acabó la pobreza, pero los tipos vieron cómo transportan a la gente en los camiones donde antes llevaban el ganado, de las fincas a los frigoríficos, ahora los están usando para llevar gente. Y uno de ellos que está allí me dijo, ¿por qué ustedes no hacen, porque ustedes no traen unas cámaras? Eso sería interesante. Y yo le dije, ¿por qué ustedes no traen unas cámaras? Me dijo, ustedes todas las mañanas hacen un programa que a mí me agradó mucho, porque me dijo, mira, ustedes hacen un programa que a la gente le gusta, pero nunca las palabras son capaces de graficar tan bien como, por ejemplo, tomar unas imágenes con las cámaras de cómo anda el transporte de Maracaibo. Yo le dije, mira, lo que pasa es que de repente, a mí me parece que tú tienes razón, pero quizás eso sea, alguien puede considerarlo una incitación al delito. Bueno, y entonces causarle problemas a los camarógrafos, que los pueden golpear, causarle problemas a los activos del canal, en fin, que cada quien asuma lo que tiene que asumir, porque donde estamos viviendo hoy no se parece en nada a lo que los alemanes estos que no vinieron a hacer, que no son de una revista, sino vinieron a ver el lugar donde vivieron sus ancestros. Sus abuelos. Sus abuelos, sí. Sí, sus abuelos, sus tíos. Exacto. Y pasaron por todo Maracaibo y los llevaron a la Plaza Bolívar. A la Plaza Bolívar. Que da lástima, ¿no? Y le explicaron que ahí estaba la plaza de un héroe de la independencia que ellos ya conocían, Simón Bolívar, que estuvo en Maracaibo, que en ese lago se significó la batalla final de la independencia del país. Y de esos años para acá, esas ruinas son lo que les van a mostrar a la gente. Sí, yo creo que, esto es lo que pasa es que uno lo dice y la gente... que quede constancia que ya los alemanes se fueron, por si acaso lo van a salir a buscar. Sí. Uno lo dice y la gente, los afectos al gobierno, ponen el grito al cielo, pero es verdad, esto es un país en ruinas. Esto es un país desamparado, por decirlo así. Fíjate que la Cruz Roja dice que 1 millón de venezolanos llegaron a Colombia en el último año. 1 millón de venezolanos. Ahora, 1 millón de venezolanos llegaron a Colombia, pero una buena parte también se ha ido a los Estados Unidos, a Perú, a Chile, Argentina, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, España, Italia. Es decir, los venezolanos hoy son unos seres, unos trotamundos, pero no es un exilio dorado, no es un exilio sabroso. Una buena parte de la gente que se va no la ha pasado bien, algunos son refugiados económicos. Bueno, esto es un país que está en ruina, Francisco, no es de extrañar que Maracaibo esté en las condiciones en que está, que no se parece en nada a la ciudad de las grandes casas comerciales alemanas, y que no se parece en nada no solamente a las grandes casas comerciales del siglo XIX con los alemanes, no se parece en nada a la Maracaibo de los años 70, de los años 80, no se parece en nada. Esto es una ciudad que le ha caído una maldición gitana, no tiene alumbrado público, no tiene quien le recoja la basura. Esta gente que vino no se hospedó en los hoteles. ¿No? No. Se hospedaron en casas que los recibieron, gente que que sabía que venían y los hospedaron en las casas. Y por supuesto no se pudieron librar de la falta de agua, de la falta de electricidad y además de eso, de tener que regresar a sus casas donde están viviendo antes de las 7 de la noche.
querían conocer el titilar nocturno de Bellavista, pero Bellavista titila es a las 12 de la noche, 2:30, y a esa hora nadie está en la calle. Sí. Ayer a mí me tocó comprar unas medicinas ya avanzada la noche, y resulta que yo no sabía si me iba a morir por la falta de medicamentos, por la falta de medicina, o te podían por atacar. el miedo de andar en la calle. Aquellas calles solitarias donde uno sin saber fabula y cree que cualquiera que viene hacia ti te Sí, puede es un asaltante, en potencia. Y el que viene y la persona también puede pensar que yo pudiera ser un asaltante en potencia. También. Ahora, es increíble, y volvemos a ser reiterativo con este asunto de la falta del problema eléctrico. El problema de la gasolina es una cosa increíble. Es decir, mira, ya uno no sabe realmente qué pensar, porque gasolina hay, ¿verdad? Bueno, ayer había 91, donde yo le puse gasolina al carro, había de 91 nada más, pero la cola era impresionante. Yo hice, y de todas maneras era una cola relativamente corta, porque yo nada más tardé 50 minutos en esa cola. Está muy bien. 50 minutos está muy bien porque el promedio está en hora y media. En hora y media, 2 horas. Pero imagínense ustedes una ciudad donde la gente pierde 2 y 3 horas diarias de su vida haciendo una cola para poner gasolina al carro. Y otras horas de su vida buscando efectivo. Ese es otro problema. Porque el tomate, fíjate tú, el tomate que los que lo venden barato lo están vendiendo en 800,000, 900,000. Pero en el centro tú lo consigues en 100,000, pero en efectivo. Sí. Entonces, algo pasó, pero a mí lo que yo quisiera, de verdad que yo quisiera que alguien de los gobiernos me explicara bien, ¿no? Pero que me diera una explicación más allá de la guerra económica. Sí, es decir, ¿por qué no hay efectivo? ¿Por qué cuando llegó Chávez había efectivo? Y ahora no. Y había medicina, y había alimentos. Y si hubo una guerra económica, Maduro hace 5 o 6 años anunció que se colocaba al frente de la guerra económica y le ha pedido repetidas veces a la gente que vote por él para enfrentar la guerra económica. Y en una época eran los bachaqueros que eran los que estaban, entonces primero los raspacupos, después los bachaqueros, después no sé qué cosa. Ahora es que falta que nos empiecen a decir que se están robando la electricidad. Es posible que y se la llevan para Colombia. No falta que te lo diga. Bueno, este es el país que tenemos. Este es el país que tenemos. La gente quiere otro país, pero para que otro país tiene que participar del cambio. Si la gente, yo a veces pienso que la gente se ha ido habituando a este estado de cosas. Ojalá que no, que yo esté equivocado en mi apreciación, pero cuando yo veo a la gente haciendo cola y salir contenta porque después de 2 horas pudo echar gasolina, o cuando yo veo gente que hace 1 hora para comprar en cualquier tienda un pollo o lo que sea y salir contenta porque consiguió lo que andaba buscando mínimamente, esto es un pueblo que se puede estar habituando a esta naturaleza, a esta atmósfera. Es que yo creo que de alguna manera nos estamos habituando. Anoche vi una cosa, en la farmacia donde yo estaba, había una señora que tenía una medicina y café. El café le costó medio kilo de café, cerca de 1.300.000 bolívares. Imagínate. Y a la señora, a la cajera y a mí que estaba esperando, lo que más me llamó la atención es que la señora prefirió el café hasta la medicina. No me digas. Sí. Dejó la medicina y se llevó Dejó la medicina y le dijo, mañana vendré por la medicina, pero me llevo el café, porque yo en las mañanas... Imagínate tú. Sí, entonces yo dije, bueno, todavía es posible eso, pero me llamó la atención de verdad. Y te advierto, la señora con su tarjeta de crédito, de débito, y muy humilde se veía la señora. Y prefirió el café. Y yo dije, algo pasa aquí, porque en fin de cuentas la gente se resigna porque es preferible tener la opción de tomar café hoy, porque sabes que mañana te vas a morir y porque qué importa comprar o no la medicina. Sí. Pero cuando yo compré las medicinas mías, las que me propuse, las que me recetó el doctor Chacín, uno de los ¿cómo se llama? Él es un neumonólogo. Y me hizo un tratamiento de primera. Y yo vi y pude cancelar el monto. Dije, mira, mucha gente se va a morir aquí. Se lo van a matar las gripes, ¿vale?
Los va a matar la gripe. Y entonces sale y en la calle pocos tienen que ver con lo que está sucediendo. Saben que su destino está ya preconcebido. Su vida va a durar poco. Sí. Y luego la salida es tener que vencer a unos tipos que creen que lo están haciendo bien. Y no puedo olvidar a Pol Pot. Pol Pot le llevó a creer en Camboya que la redención que el hombre nuevo tenía que ir al monte, al campo, a sembrar, que allá estaba todo, y acabó con las ciudades y se los llevó al campo y asesinó a los que no querían ir. Y entonces en el momento me paseo por este señor Franklin Brito, un científico que creyó que podía hacer en una revolución donde el hombre tenía que tener mucho más claridad acerca de cómo entender el funcionamiento del universo. Unos tipos que se declararon defensores del planeta porque él les dijo que esas tierras no servían para la actividad que proponía la CBG, sino para Okumo, pues murió luchando. ¿Y sabes qué? Las tierras de Franklin Brito hoy están abandonadas. Entonces uno dice, ¿cuál es la lógica? ¿O cuál es la humanidad? Y termino, Arenas, termino la reflexión recordando a Arthur London en La Confesión. Es decir, y después recriminándome y dándole loas a todo aquel que escapa del infierno en el que vive. Infierno al que yo, en mis años mozos, me dediqué a construir. A creer de verdad que era posible generar un hombre nuevo, quitándole los derechos, convirtiéndolos en robots, convirtiéndolos en seres amaestrados. Y después de eso, tenía que dormir. Sí, señor. Bueno, fíjate, eso pasa también. Tú sueñas con la utopía, tú sueñas con que va a haber un mundo mucho más justo, mucho más humano, y resulta que todo esto se ha tornado en una pesadilla. Pero hablamos de esa especie de habituamiento, si existe esa palabra, del venezolano hoy en día con el estado de cosas que están ocurriendo como si fueran naturales y normales. Mira, el caso PDVSA, que es un caso, los venezolanos todavía no nos hemos preguntado qué es lo que está pasando con PDVSA, porque está siendo embargada por la ConocoPhillips, $2 millardos. Ayer la embargó una empresa canadiense. Y eso va a ser una autopista de empresas que demanden las acciones de PDVSA en épocas de Chávez, que expropió de mala manera algunas empresas que tenían sus activos en la faja del Orinoco y en algunos campos petroleros. Cuando se podía haber negociado de buenas maneras, decidió a la brava, como hizo con el edificio de la Francia. ¿De qué es este edificio? Bueno, expropielo. Bueno, esa es la herencia que tenemos, porque de todo este problema que tenemos, lo hemos heredado de Chávez. No nos olvidemos de eso. Y Maduro lo que hizo es profundizar el problema, hasta el punto de que hoy la oferta que él hace es resolver los problemas que él mismo ha creado durante 3 años. Es una cosa insólita. El presidente Maduro dice, voy a resolver los problemas, pero los problemas los creó él hace 3 años. Mira semejante oferta electoral. Y fíjate tú, por ejemplo, que por una extraña razón no se sabe del comportamiento de la economía venezolana ni de lo de PDVSA, no se sabe nada. Lo que más se sabe es lo que sale en la prensa cuando dicen fulano de tal defalcó a PDVSA, fulano de tal hizo tal. Y hay unos cuantos ejecutivos presos y Ramírez anda huyendo, y hay un presidente llamado Quevedo que no conoce de petróleo, y a los militares tienen una empresa petrolera que no puede ser auditada porque lo militar no puede ser auditado por las instituciones del Estado, porque lo militar está por encima de las instituciones. En fin, el presupuesto de la Fuerza Armada y sus empresas no pueden ser auditados por nada que no sea de ellos.
O sea que se despachan y se dan el vuelto. Pero bueno, el asunto es PDVSA. Entonces, nosotros no sabemos si es verdad. ConocoPhillips va a un tribunal. ConocoPhillips va y dice que va a embargar. ConocoPhillips dice que en San Eustaquio y en Bonaire hay unos centros de recolección de petróleo venezolano para la refinación, para las cosas y tal. Y ConocoPhillips va y las embarga y se permiten el embargo. Y uno sabe, por ejemplo, que había un tanquero que iba a llegar a Curazao, pero se dieron cuenta que había ya interpuesto una demanda y entonces lo devolvieron. Entonces resulta que los tanqueros venezolanos no pueden salir al exterior ni con carga, no con la carga, porque los pueden embargar. Entonces Venezuela tendría que comprar, tendría que alquilar buques y a lo mejor lo que encargan no es el buque, sino la carga. Total que esto pudiera generarse una cuestión. Hoy trae el Nuevo Herald esta noticia, mira. Amenazada por avalancha de embargos. La decisión de ConocoPhillips de embargar los activos de petróleos de Venezuela en el Caribe establece un peligrosísimo precedente legal que podría sepultar a la quebrada compañía estatal bajo una marejada de reclamos similares y mermar severamente su capacidad de vender crudo. La decisión, que se produce en el marco del acelerado deterioro de la capacidad de producción de crudo, podría llevar a acreedores a salir masivamente a buscar activos venezolanos en el extranjero para embargar, incluyendo los despachos de petróleo, para tratar de recuperar algo más de los 40.000 millones de dólares que PDVSA tiene en obligaciones y en reclamos. Ahora los acreedores están diciendo, mira, ya tenemos confirmación de que sí se puede salir a embargar a PDVSA, y muchos de ellos van a apresurarse a acudir a las cortes para introducir sus propias órdenes de embargo. Estamos ante el comienzo de una bola de nieve, agregó desde Miami Russ Dahlen, socio general de una empresa encargada de estos asuntos. En fin, que ahora que la gente ha comenzado a demandar, vamos a ver una corrida porque nadie quiere ser el último de la fila. La petrolera estadounidense procedió a embargar los activos de PDVSA en el Caribe para hacer cumplir un laudo arbitral de 2.000 millones relacionados con la nacionalización de los proyectos de Conoco en Venezuela en el año 2007. Pudieran embargar todo, pudieran embargar Citgo. Y entonces dice Horacio Medina, que para efectos de este gobierno y del que viene, perder a Citgo sería prácticamente un golpe del que no podríamos recuperarnos. Bueno, ahora y Citgo está en el ojo del huracán, sí. entre los rusos y los ingleses. Y todo aquel a quien le deba, porque al fin de cuentas Venezuela no... Pero ¿qué ha pasado? De pasar de ser los mejores pagadores del mundo, y de decir, ellos son malos gobernantes, pero pagan, a no pagar, entonces, y no pagamos porque no nos da la gana, y no nos importa lo que digan los europeos, no nos importa lo que digan los gringos, y no nos importa nada a nosotros. Y yo me pregunto, ¿bastará con las reflexiones sobre el marxismo que periódicamente hace el general Padrino López? ¿Será que el general Padrino López está buscando en el marxismo la solución de los grandes problemas que tiene el país? Pero López está desaparecido, Francisco. Pero pero en estos días apareció con una reflexión sobre Marx. Imagínate, bueno, Marx cumplió años en estos días también. Pero, mira, este modelo, como se llame, ha fracasado estruendosamente. Yo creo que, más allá de Maduro, más allá de Chávez, más allá de lo que ha fallado es el modelo, lo que ha fracasado es el modelo que se impuso. Este país pedía otra cosa, pedía un buen gobierno, un gobierno eficiente, un gobierno eficaz, un gobierno efectivo. No quería una revolución, no pedía una revolución, porque las condiciones estructurales de Venezuela no daban para eso. Venezuela era un país demasiado complejo, con una sociedad civil más o menos compleja. No era un estado simple, no era un estado, ¿cómo se llama?, oriental en el sentido del término, en el sentido más exacto del término. No era un país de Asia, un país complejo. La revolución no era un modelo para Venezuela. Para Venezuela era un modelo de gobierno eficiente, pulcro, efectivo en sus cosas, con una política económica de sentido común para un país como este. Pero mira, impusieron un modelo que ha fracasado en todo el mundo, fracasó en Venezuela y nos tiene en la más grande de las miserias. Uno lee las noticias, es decir, aquí estoy leyendo lo de la Cruz Roja, sobre 1 millón de venezolanos que se van a Colombia, y uno dice, chico,
nos estará pasando esto. Es decir, una pregunta que tú siempre te haces es decir, pero no se dan cuenta, es decir, no perciben, no hay evidencias empíricas allí que demuestran que Venezuela está pasando por una profunda crisis humanitaria. No se dan cuenta. ¿Cómo es posible que crean que lo están haciendo bien cuando el país se está desmoronando? ¿Cómo es posible de que hay gente que escribe aquí diciendo que Maduro es la última Coca-Cola del desierto, cuando en verdad, de verdad, no hace absolutamente nada bien, sino que convierte este país en un país miserable más de lo que ya somos? Imagínate 6 años más, esperar 6 años más. Usted no espere mucho, porque nosotros nos vamos a ir a una pausa y en unos instantes volvemos con ustedes para hablarles de que los profesores universitarios ayer tomaron las calles para pedir aumento salarial. Amigos, seguimos en una zona de rojas y otras son de arenas acá en Global TV. Hay un asunto que a nosotros nos preocupa mucho, entre otras razones porque por muchos años fuimos docentes universitarios y ahora vemos cómo la universidad comienza a entrar en un deterioro que pareciera que no tiene final. El día martes, después de muchos años, y eso tiene muchas explicaciones, estuve en la universidad. Y la noticia agradable fue ver a viejos colegas con los que conversar. Pero lo que más me llama la atención es que en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la información que recibí es que en la escuela, en las 4 escuelas de la facultad, solo se habían inscrito 500 estudiantes. Y no es que sea una cifra alta o baja, lo que llama la atención era que una de las razones por las cuales la universidad antes solicitaba presupuesto era precisamente por la atención, la atención que daba a muchos, a 50, 60 mil por universidad. Indagando un poco, me dijeron que en la Facultad de Derecho hay profesores que colocan en sus teléfonos la fotografía. Las fotografías de los salones sin clase. Sí, hay muchas de eso. Pero más aún, los cursos nocturnos prácticamente se acabaron. No, ya no hay facultad de noche, ¿no? No hay cursos nocturnos. Y los cursos vespertinos también corren el mismo riesgo. Son los cursos matutinos con unas asistencias muy bajas. Y los profesores decretan un paro por reivindicaciones a las que tienen derecho de verdad. Chávez una vez dijo que en la universidad los sueldos tenían que equilibrarse, que por qué los docentes universitarios tenían que ganar más que los obreros y que había que hacer énfasis en el aumento salarial de los trabajadores. Hoy ya ni siquiera eso, ni los obreros, ni los empleados, ni los docentes tienen un salario digno. No pueden ir a la universidad. La deserción de profesores en facultades importantísimas va en aumento. Y la calidad de la educación debe estarse resquebrajando. Sin embargo, a pesar de la crisis que hay, el propio sector universitario no ha tomado conciencia del mismo. Y eso, antes de darte la palabra, porque sé que vas a hablar sobre el tema, porque tú lo conoces muy bien, yo recuerdo que una vez, en los pasillos de la Facultad de la Escuela de Economía, yo que he venido diciendo que me parece que los paros ya no llaman la atención. Dije, a los profesores universitarios nos van a tomar en cuenta el día que decidamos dar clase en Semana Santa. Clase el 24 y el 31 de diciembre. ¿Tú ves? Ese día van a decir, mira la original protesta de los profesores universitarios. Y una profesora me dijo, profesor, y hay que tener cuidado con los paros porque nos puede pasar lo mismo que les pasó a los de PDVSA. Es miedo. Miedo. Porque se instaló el miedo. Y en las universidades está instalado el miedo, Francisco. En la universidad, y además de eso, mira, a propósito del evento en el que tú fuiste esta semana, ¿el día qué? El día martes. El día martes. El día martes. Yo tenía tiempo
que no escuchaba que la Facultad de Economía organizaba un evento de cara al país, de cara a la crisis. Pero no fue la facultad. Ah, no fue la facultad. No, fue la Academia de las Ciencias Económicas del Zulia. Bueno, fíjate, es decir, en medio de la peor crisis económica que hemos tenido, porque hay que decirlo, el gran problema del gobierno es la economía, es decir, o el gran problema que tiene Maduro es la economía. En medio de la peor crisis económica que hemos tenido en toda la historia de patria, desde 1830 hasta hoy, la universidad, y hablo de la Facultad de Economía, no tiene una voz, tiene expresiones individuales, que si Gustavo Machado habla por aquí, que si Alberto Castellano habla por allá, pero estructurada, una opinión estructurada como institución que analiza, diagnostica y da soluciones al problema económico, la universidad está ausente. Y eso se corresponde mucho con el estado de ánimo que los universitarios tenemos hoy en día. Por eso es que se produce la desbandada que se ha producido en las universidades nacionales. Los estudiantes abandonan las aulas y los profesores también, inclusive los profesores renuncian por email, ni siquiera se molestan en renunciar, sino renuncian por correo. Entonces, mañana no voy a dar clase, no vuelvo a dar clase, dicen. Sí, no vuelvo a dar clase. Exactamente. Entonces, mira, yo creo que nunca la universidad había pasado por un problema como este. Yo recuerdo que en los tiempos de la democracia venezolana, los más aguerridos, supuestos defensores de la universidad, eran los que hoy gobiernan el país. Y hablaban del maltrato que los gobiernos le hacían a la universidad, pero no ha habido unos gobiernos que hayan maltratado más a la universidad que esto. Que no solamente la asfixian financieramente, la asfixian desde el punto de vista de su naturaleza, es decir, de la producción de conocimiento. No hay un gobierno más lejano de la producción de conocimiento que este. Y lo curioso es que ellos se dicen, incluso lo ha dicho Maduro, que los intelectuales de mayor nivel los tiene el chavismo, imagínate tú. Porque eso es un gran problema que tiene la izquierda, ¿no? Que tiene la izquierda pensar de que tener un libro bajo el brazo, ¿verdad?, bajo las axilas, es suficiente para tener conocimiento de un libro que no se lee, sino que se suda. Y hay que ver cómo se suda. No, yo le preguntaba, en estos días, uno de los candidatos a la presidencia, Henry Falcón, decía que ¿quién está dirigiendo el equipo económico en Venezuela? No se sabe. No se sabe quiénes son los que hacen las políticas económicas. Bueno, hoy vi una foto de Serrano Mancilla con Maduro y con López Obrador, porque Serrano Mancilla es el mismo asesor de López Obrador. De López Obrador y de Maduro. No me diga. Y ya López Obrador está proponiéndole a México la expropiación, inclusive, que los disidentes a su proyecto pueden coger su maleta e irse. Imagínate lo duro que puede ser el régimen de López Obrador, que es el gran favorito para las elecciones que se van a producir dentro de poco, ¿no?, en México. Sí. Entonces, no hay quien dirija el equipo económico de Venezuela. Un extranjero que cobra en dólares o en euros, pero que no tiene el menor conocimiento de lo que pasa en el país, que tiene un conocimiento libresco de fórmulas que han fracasado en todo el mundo y que no se adecúan prácticamente a la realidad venezolana. Lo que siempre hemos dicho. Y es muy caro para la izquierda, que siempre trata prácticamente de anteponer la teoría a las realidades. Lo que ha dicho Serrano Mancilla en Venezuela ha sido un disparate, pero Maduro lo considera el Jesucristo de la economía venezolana, imagínense ustedes, el Jesucristo de la economía venezolana. Imagínense el Jesucristo que no nos salva, sino que nos corta el cuello, imagínate tú, Serrano Mancilla. No, entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esto, decimos, una buena parte de los venezolanos que fueron educados por este país, por eso a mí me dicen, mira, que no sembramos el petróleo, y que no sembramos ¿qué? Claro que sembramos el petróleo. ¿O usted cree que lo que estamos viendo, lo que poco que queda de infraestructura que no está dañada, la construyeron a punta de qué? O la cantidad de profesionales que estudiamos gracias a la democracia, que nos dio educación gratuita desde primaria hasta la universitaria. Aquí hubo alguien que intentó decir que en Venezuela la educación gratuita era ahora. Eso es mentira. Es mentira, y contra esas cosas hay que insurgir. Y si alguien se molesta, que se moleste. Pero aquí la educación gratuita la tuvimos todos nosotros. Todos.
Todo lo tuvimos, incluso no solamente era que nos daban la comida y nos tenían transporte para llevarnos y traernos. O venirse de Lagunillas o de Acabimas, venir a qué, en autobuses de la propia Universidad del Zulia. Entonces, y después hasta más lejos incluso. Entonces, todo eso prácticamente se está destruyendo porque no tenemos cómo sostenerlo y la universidad se muere de mengua, pero más que preocupación por lo que el gobierno deja de hacer, más preocupación me da, por ejemplo, que en la propia universidad no haya conciencia de lo que está ocurriendo. Y la solicitud, muy legítima, por cierto, de aumentos salariales, que no se debe abandonar, debe ir acompañada de la necesidad de rescatar la institución como centro de la ciencia y la cultura. Así es. Aquí nos escribe, mira, es ridículo un paro de profesores universitarios por reivindicaciones en un país destruido. ¿Dónde estuvo el gremio los últimos 18 años? Así que... Bueno, pero eso no es ridículo. Los profesores universitarios y los universitarios tienen derecho a pedir reivindicaciones laborales. Eso no está de más. Lo que yo critico es que, primero, a mucha gente pareciera no importarle. Y peor aún, en estos días, ese mismo día que estuve en la Facultad de Economía, vi llegar a uno de los flamantes directores, expresidente de la Federación de Profesores, sonriente, ¿sí? Y ya rozagante, y ya no protesta por nada de esas cosas. Al contrario. No, ya no protesta. Allí lo vi exultante. Y está apoyando a... No, porque eso era un evento de la Academia de la Ciencia Económica. ¿No? Ya, lo que pasa es que hubo un error ahí, ¿no? La presencia de Francisco Rodríguez en ningún modo fue propiciada sí. Eso fue una actividad académica. Una actividad académica de la academia, donde puede ir cualquiera a oír a Rodríguez y al doctor Alberto Castellano, que es un joven profesional de la Universidad del Zulia. Pero este caballero llegó exultante, bien trayado, muy contento. Seguramente lo habían dejado en su camioneta blindada. Pero antes era el que se rasgaba la vestidura por los salarios de los profesores. Y yo le pregunté, ¿y este señor ahora? No, él está retirado, él ahora es observador a distancia. Eso. Bueno, para que tú veas, entonces, Arenas, yo que te cuento, caballero. Estos señores, claro, y lo peor del caso es que cuando alguna vez esto pasa, si es que pasa, lo verá nuevamente, medrando alrededor del poder. Siempre pasa. Pero sí llama la atención que lo poco que queda de universidad ha quedado para la declaración. Una declaración de vez en cuando, la universidad se la va... Un día, esos salones de clase van a ser invadidos por familiares que se van a coger terrenos y se van a coger las edificaciones. Es posible. Sí, va a pasar, porque es que... Porque ya se cogieron algunos terrenos. Porque ya se cogieron los terrenos y se los van cogiendo todos, porque además, chicos, mira, te advierto que, y yo no lo digo como crítica, sino que la situación es tan difícil que el rector de la universidad legítimamente se toma 3 o 4 meses de vacaciones todos los años. ¿De acuerdo? Pero lo que me llama la atención no es que se lo coja, porque me parece que eso es normal, que una autoridad tenga un periodo de vacaciones. Especialmente cuando tiene años ininterrumpidos. Especialmente cuando tiene como 10 años en el mismo cargo, sí. Que a lo mejor no quiere estar. Pero lo que llama la atención es que nadie se preocupa, nadie pregunta por él. Sí. Ocurre en las empresas cuando un empleado se va y no hace falta. Y nadie no va y no fue nunca y nadie le... Bueno, pero eso te habla de la desinstitucionalización que hay, ¿no? Por eso es que la reinstitucionalización del país es uno de los retos más grandes que debe tener cualquier gobierno de transición, porque es que todas las instituciones se fueron al deslave, todas, absolutamente todas. Yo creo que queda parada, por razones obvias, la Iglesia, pero el resto de las instituciones prácticamente quedaron totalmente liquidadas. La Iglesia con algunos liderazgos. Sí, porque tú tienes que reconocer que a la iglesia hay unos sacerdotes que sí mantienen su liderazgo. Pero tú ves las iglesias, tú vas a las iglesias que antes fueron centros de conversación y de debate en algunos casos. No público, pero había. Tú ves la iglesia zuliana también, prácticamente divorciada de la realidad. Claro.
con una que otra declaración como para cubrir algunas instancias. Y en esto tenemos que reconocer que el Zulia vive sus momentos más difíciles. El Zulia vive momentos difíciles, porque el liderazgo en el Zulia está... No, aquí hay una crisis de representatividad impresionante. Aquí no hay liderazgo. No hay liderazgo opositor y no hay liderazgo gubernamental. Hay figuras vacías, son cascarones vacíos, que no le dicen nada, que no convocan, que no invocan prácticamente al pueblo, que no lo interpelan directamente. La gente vive una especie de limbo porque la gente no se siente interpelada por nadie, no se siente reconocida en su liderazgo, porque el liderazgo no existe. Teníamos un líder que hoy le está pidiendo rendición de cuentas por el daño que le ha hecho al Zulia a la actual gobernación, pero él fue el primero que salió corriendo y evitó erigirse en el gobernador del estado, ¿no? Así de fácil. Y ahora le exige rendición de cuentas a quien por su culpa quedó allí. Es una cosa insólita lo que ocurre. Pero bueno, faltan apenas 2 semanas para las elecciones. 2 semanas apenas. 2 semanas. Sí, esta y la otra. No, ya esta no queda nada. Hoy es miércoles, jueves. Hoy es jueves, mañana viernes, sábado, domingo y el otro Queda domingo, semana y media. Semana y media. Queda semana y media. El presidente Maduro ha dicho, ya yo no soy un gobernante novato, ahora soy un presidente maduro, bueno, si es así, preparado y capacitado. Lo que está pidiendo es que ya esos 6 años sirvieron para que él se capacitara, sí, para que madurara, y que ahora sí van a conocer la versión Maduro, pues. Sí. O sea, que cuando él, pero entonces nos engañó cuando nos dijo que él estaba preparado para gobernar, porque lo dijo cuando empezó cuando estuvo en aquella elección con Capriles. No, pero ya él dijo que ya él era un novato, pero ahora está maduro, preparado, capacitado y con las cosas bien puestas para enfrentarse a la oligarquía y al imperialismo. Eso lo dijo ayer, con una imagen que cada vez se distancia más del presidente Chávez, que es quien realmente le da soporte, porque probablemente el presidente Maduro haya sido el más impopular de los presidentes que hayamos tenido, el más impopular. Pero, por supuesto, tiene una enorme maquinaria electoral, porque el PSUV dejó de ser un partido organizado en el seno del pueblo venezolano para convertirse en una maquinaria electoral. Y esa gran maquinaria electoral la tiene Maduro en sus manos, tiene todas las instituciones públicas autoritarias en sus manos, es decir, tiene unas ventajas increíbles, de tal manera que el reto de cualquier candidato o opositor en estas elecciones es grandísimo, es humanitariamente impresionante, porque tiene que enfrentarse al Estado venezolano, que si bien es cierto, sus principales emblemas están quebrados, como el caso de PDVSA, tiene una cantidad enorme de recursos para desarrollar cualquier tipo de cosas que se le ocurra, ¿no? Prebendas, dádivas, bueno, todo lo que se le puede ofrecer a la gente en los puntos rojos, etcétera. De tal manera que la tarea, por ejemplo, de Falcón, la tarea del pastor evangélico, es enorme, gigantesca, porque tienen que enfrentarse a una maquinaria aceitada que es el Estado venezolano. No es nada fácil. Con un país prácticamente deprimido, como tú dices muy bien, entristecido, que se debate hoy todavía, como en un drama shakespeariano, si votar o no votar es la cuestión, ¿no? Entonces, Maduro las tiene todas a su favor, y por supuesto, aunque no hay milagros en política, sino que hay hechos porque la gente participe o no, veamos a ver qué va a pasar. Usted tiene en sus manos una decisión importante, importantísima. Los argumentos para votar o no votar, todos son válidos. Todos son válidos. Por eso que la decisión la tiene en sus manos. Usted haga lo que mejor le parezca. Así, sin inducir a... No, la gente puede, la gente tiene que votar, si va a votar, porque si usted no quiere votar, no vote. Exactamente. Yo no le voy a convencer, pero si usted quiere votar, vote también porque a usted le parezca el mejor candidato. Si usted, es decir, cada quien tiene la responsabilidad en sus manos. Si usted no cree que no debe votar, pues no vote. Si usted cree que debe votar, escoja el candidato que a usted más le convenga. Lo importante, en mi manera de ver las cosas, es que hay que votar. Yo sí estoy claro en eso. Yo no hago concesiones en eso de que me vengan a decir que no vote, que después, porque mañana van a venir por Falcón, los tipos esos que llaman marines.
Yo no sé, No, son los marines, ¿cómo se llama? Los Juvencio Marín, Exacto. Lucio Marín, Por ¿cómo eso. se llama? No, los marines son peligrosos porque son Marlon Marín y el Iván Márquez, que también es marín. Sí. Entonces resulta que yo no creo en invasiones, yo no creo en golpes de Estado, yo lo único que creo es que se organice la gente. Si en Venezuela los grupos políticos que adversan al gobierno se hubieran organizado para derrotar al gobierno, ya lo hubieran derrotado. Pero ¿por qué no se organizan? Porque prefieren tener unos cuantos tecladistas del Twitter, porque prefieren uno que otro canal de televisión, porque prefieren a Fernando del Rincón y a Jaime Bailey que la actividad propia que se debe desarrollar en las regiones, en todas las localidades. Y experiencias hay, porque el rescate de la democracia por los demócratas cuando gobernaba Pérez Jiménez tenía expresión cabal en un partido que se conformó en toda Venezuela, pequeño, sí, con poco tiempo, sí, pero Acción Democrática existía en todos los rincones de Venezuela. Y cuando nosotros vemos la historia de Acción Democrática, vemos cómo los dirigentes, de esos dirigentes de localidades, eran tipos que trabajaban para el partido, unos más inteligentes, unos menos brillantes, pero un vendedor de cigarrillos y de cosas de esas era el Farucero. Sí, ¿verdad? Claro, y el puente Octavio Lepage. Pero entonces resulta que el Partido del Pueblo ahora, el Partido del Pueblo no lo conoce el pueblo. El Partido del Pueblo no lo conoce porque abandonaron todo. Por eso es que cuando vienen las elecciones no tienen testigos, no pueden cubrir las mesas, no saben qué hacer. Porque la vieja historia no se puede repetir. Y entonces siguen hablando de unas cosas que llaman las maquinarias. ¿Cuál es maquinaria? El único que tiene maquinaria aquí es el gobierno, porque tiene reales. Así es. Y aún así, esas maquinarias cuando ven la derrota, corren y tienen miedo. Aquí la verdadera maquinaria que hay es el ejército, la Fuerza Armada. Esa es una maquinaria que la pueden mover porque es de obediencia y disciplina, pero el resto no se mueve de esa manera. Ahora, para poder enfrentar a un gobierno como el de Maduro, era necesario que ustedes trabajaran en función de crear condiciones para estar prestos para cualquier elección. Pero primero, las primarias. Fíjate que Capriles perdió con Chávez. No se sabe si fue que Chávez le ganó con el 10% encima. De eso no se sabe porque el Consejo Nacional Electoral es poco transparente en eso. Pero luego, cuando la elección, como nadie quería ser candidato, porque después de esa derrota y Chávez muere unos meses después, Capriles fue candidato sin discusión y sin primarias ni nada. Y Capriles casi le gana a Maduro. Después de tener 14 puntos en contra. Y que todo el mundo estaba que no veía. Entonces dicen, hoy hay algunos profetas que saben bastante de política, no recuerdan que Capriles casi le gana a Maduro cuando nadie lo daba ganador. Y también el día 15, pero en esa elección de Capriles, hubo gente, los batallones, los convicciones de familia que se dedicaron a organizarse para defender el voto en las mesas. Eso fue una estructura fundamental. Claro, pero después la abandonaron, chicos, la abandonaron en el 2015 porque se dedicaron a quitar, era más importante y mucho más demócrata bajar los cuadros de Chávez que dedicarse a trabajar con la gente y empezaron a pelearse entre ellos por revocatorio. Capriles decía revocatorio. Voluntad Popular pedía constituyente. María Corina Machado debía haber pedido el cielo. Y los adecos se hacían los locos pues, esperando que se desgastaran estos dos para entonces aparecer la figura egregia de Ramos Ayub. Y ocurre que el gobierno no hizo nada. El gobierno lo declaró. Ellos sabían que habiéndole nombrado un tribunal entre gallos y medianoche, lo que primero que tenían que llegar era hacer eso. Lo que después hicieron 3 años después. Eso no lo aceptamos nosotros. Pero aceptaron que ese tribunal les desacatara o colocaron desacato a la Asamblea Nacional y cuando tenían el apoyo del pueblo no lo utilizaron. Entonces cuando se vieron con las cuerdas entre la espada y la pared, van a unas elecciones de gobernador para después decir que el mismo CNE que les convocó las elecciones de gobernador no era. Y Acción Democrática cometió la desfachatez de que gana 4 gobernaciones y en vez de darle apoyo a esos gobernadores y usar a esos gobernadores para la gran pelea futura, pues los abandonó Henry Ramos. Acobardado. Y el propio Andrés Velázquez, que ganó la elección en Bolívar y que la pierde por la inconsecuencia de Primero Justicia y por una trampa gigantesca que el propio CNE no haya cómo explicar.
se vino a Maracaibo a apoyar a Guanipa junto con Julio Borges. Y la mayoría de los que vinieron a apoyar a Guanipa, a lanzarlo candidato, porque había cometido la gran desfachatez de haber abandonado la gobernación del Estado, le dijeron a Guanipa que le iban a nombrar candidato a presidente. Y Guanipa lo creyó. Y resulta que ahí está la Asamblea Nacional Constituyente igualita. Ahora, la única manera es poner al gobierno en evidencia, pero no lo quieren poner en evidencia porque no quieren asumir la responsabilidad histórica que es la de haber abandonado a la gente cuando más lo necesitaba. Y Dios quiera que Falcón no solamente, no es que no gane, que pierda por una ventaja, que la derrota sea como perdieron el municipio de Maracaibo. Por poco. Por muy poquito margen. Si Falcón pierde por poquito margen, nadie va a saber dónde se va a esconder Henry Ramos. Porque ya Julio Borges sabe dónde está. Eso es verdad. Pero si Falcón gana, cosa que puede ocurrir en este mundo de incertidumbres y de dificultades, tampoco sé yo dónde se van a esconder. Ya no Henry Ramos, sino todos los tipos que desde el exterior nos quieren marcar la política, entre ellos algunos que acaban de fundar partidos en el exterior. Son líderes de partidos en el exterior, de los voluntariados en el exterior, pero cada vez que les dicen que cómo está Nervis Villalobos, miran para otro lado. No me digas. Ah, caray. ¿Sí? ¿O tú crees que Nervis Villalobos no ayudaba a muchos que se la daban de opositores radicales? Bueno, dejemos esto hacia arena porque nos estamos emocionando. Nos vamos a la pausa. Amigos, dice Mario, que es ahora el jefe el jefe del programa, chico. Del programa, que hay Leamos que leer los mensajes. Sí. Pero dame café entonces, pues. Él dice aquí, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, es Carlos Serrano desde San Francisco. Mi pregunta es, ¿hay garantías para salir a votar? Faltan pocos días. Bueno. Yo no sé si hay garantías para salir a votar. Yo lo que creo es que yo voy a ir al centro de votación, donde yo voto siempre, y se supone que yo debo tener ahí, debo estar en una lista, yo voy y voto. O sea, ahora, ¿qué otra garantía puedo pedir? Bueno, que haya un testigo de mesa que cuando yo me vaya, el voto que yo emito, ese voto es mío. Ahora, yo no tengo garantía de que si no hay testigos en la mesa, el que esté en la mesa, sea del grupo que sea, pueda alterar resultados dándole a la tecla y firmando por el que no fue a votar. Ayer decía Francisco Rodríguez en este programa que él estaba seguro de dos cosas. Uno, de que se iba a producir un tsunami, es decir, un tsunami electoral. La gente masivamente va a salir a votar porque quieren salir de esta situación, sea como sea. Que ellos tienen el 87% de la organización electoral que cubre a todas las mesas. Y en tercer lugar, que él tiene confianza en que un sector de las Fuerzas Armadas impida cualquier modificación de los resultados electorales por parte de los organismos que están en manos del gobierno. Eso lo plantea ayer Francisco Rodríguez. Que yo te advierto, con la última afirmación uno no sabe. Pero con la primera, yo te aseguro que eso del 87% es lo que siempre dicen que tienen. Y no es verdad. Y no es verdad, chicos, porque tú, cuando llega el proceso electoral, el día del proceso electoral, descubres que al final o no tienen las actas. Si no tienen las actas es porque no tenían a nadie allí. Sí. Y entonces cuando tú dices que te hacen fraude, tú tienes que mostrar que te hicieron fraude. Andrés Velázquez demostró que te hicieron fraude porque él tenía las actas. Y los que le hicieron el fraude suponían que Andrés Velázquez no las iba a tener, pero las tenía. Pero en el resto te dicen fraude, perdieron la elección por la razón que sea, la perdieron, no porque les hicieron fraude, la perdieron porque no fueron capaces de montar un equipo para defender el voto. Esa es la realidad. Cuando tú y te advierto, si no es una cosa difícil, la organización de los partidos hoy y hace mucho tiempo atrás tiene que estar alrededor del centro de votación, tomando como elemento primario la mesa. Pero es que no es que uno no se lo dice, es que al final, mira, al final nosotros hemos quedado en manos por el lado del gobierno en lo peor de los políticos y por el lado de la oposición en lo peor también, en lo peor.
Mira, a veces uno se excede en las críticas, pero termina aceptando que no hay una respuesta. Tú no ves, mira, aquí los que más opinan son los que se la dan de opinadores, que saben de todo. Luis Vicente León, que es capaz de opinar sobre cualquier tema, con el poder que le da a ser director de una encuestadora. O Milagro Socorro, que te atreve incluso a descubrir en el gesto de Falcón, en la seriedad de Falcón, sus carencias y sus miserias. O aceptar, por ejemplo, aceptar que un candidato no es bueno porque el hijo se fue a asilar a España y resulta que el muchacho estaba aquí, pero esos opinadores son capaces de decir cualquier cosa, o simplemente, o como pasa con Chugo Torrealba. Chugo Torrealba no era ninguna figura para dirigir la mesa de la unidad, pero ¿por qué lo escogieron? Porque pensaron que era manipulable, pero tuvo un éxito porque ganó las elecciones parlamentarias. De allá en adelante tampoco les gustó, pero como sacaron a Ramón Guillermo Aveledo, que era un excelente director de la mesa de la unidad. Pero lo sacaron. Y así fueron haciendo con medio mundo, pero los muelen allí. Los muelen y los diputados prefieren, los diputados prefieren esconderse. ¿Dónde están los diputados del Zulia? ¿Dónde están? Dan una declaración sobre el problema eléctrico y entonces un día enfrentan al gobernador, pero después... Sí, yo creo que... ¿O tú crees que esos diputados esos diputados tienen autoridad moral como para venirme a pedir a mí que vote por ellos, chico? Sí, yo creo que hay que corregir eso. El diputado tiene que rendirle cuentas a quien votó por ellos. Chicos, los concejales de Maracaibo. Esos son otros. Esos son concejales de Maracaibo, no los conoce nadie y no hacen absolutamente nada por la ciudad de Maracaibo. Hay muy pocos que se están en sintonía con la gente, ¿no? Muy pocos. El resto prácticamente han hecho un silencio casi ensordecedor. Mira, la Fiscalía de Uruguay archiva causa contra oficialismo por negocio de alimentos con Venezuela entre 2011 y 2015, bajo el mandato de Pepe Mujica. Tú sabes que esas cosas no prescriben, porque cuando consigan un argumento nuevo lo incorporan y vuelven a reabrirlo. Así sea. Amigo Francisco, todo lo que dices es aceptable y hasta verdad, pero que al pensar en este CNE parcializado y corrupto no va a dar ganador al candidato que tú apoyas o al que apoyemos. No lo va a hacer, así todos votemos a favor de Falcón. Luchemos para que cambien la fecha para diciembre. Yo prefiero que pidamos las garantías. Mire, yo le voy a decir lo siguiente, yo prefiero que me quiten el voto, que me lo quiten, que me lo conculquen, pero no que yo lo entregue. Yo voy y voto, y si después gana Falcón o gana el que me apoye, y el gobierno le quita el triunfo, ya veremos qué vamos a hacer. Pero lo que yo no voy a hacer es quedarme en mi casa suponiendo, ¿de acuerdo?, que se lo van a quitar. No, yo voy a que me lo quiten. Sí. Dice aquí Gustavo Gutiérrez, hoy los siento deprimidos. No, deprimidos no. Lo que pasa es que uno lo que hace es captar el sentimiento de la gente también, ¿no? Que la gente está muy mal. Alcalde Willy se comprometió a resolver el problema del transformador que se quemó en Corpolec, 8 familias sin luz hace 3 meses. Lo estamos esperando, dice William Morillo. A ver, doctor. Bueno, ya Francisco dijo que iba a votar. No, yo voy a votar. Yo nunca he negado que vaya a votar. Y voy a votar por la opción que puede derrotar a Maduro. Eso está claro, yo no tengo duda. Sí, señor. Buenos días. ¿En qué emisora es su programa y a qué hora? Nuestro programa es en la 94.7 Fabulosa. Es de 8 a 9 de la mañana. Pase lo que pase, sí voy a votar. Y voy a votar por Falcón, dice este amigo que nos escribe. Buenos días, excelente programa. Bueno, muchas gracias. Buenos días, soy de San Francisco. No se le ha visto la cara al alcalde. ¿Y hay alcalde en San Francisco? Dice que sí. Nos dice un par de insolencias. No las voy a decir. No las diga, no. Pero yo le voy a recomendar que si usted va a insultar, sepa escribir. Porque en lo que ha escrito cometió como 4 errores. Pero eso insulta más. Sí, está insultándole. Claro. Buenos días, tengo un gran dilema. ¿Voy a votar sí o no? No sé qué hacer, dice Carlos Gómez. Bueno, hay mucha gente así, Carlos. Hay mucha gente así, pero tiene una semana y media para pensarlo. Y piénselo y decida. Decida lo que le dicta su corazón, y lo que le dicta su cabeza, y lo que le dictan las necesidades que tiene, ¿no? Así que
Mira, y cambiando de tema, porque ya estamos casi terminando. Hablemos de lo que nos gusta, del béisbol. No, chicos, de anoche, el de béisbol te digo que anoche jugaron los Medias Rojas de Boston en una serie en el Yankee Stadium con los Yankees de Nueva York. Dos grandes equipos, sin duda, en el béisbol de Grandes Ligas, con grandes jugadores. Y los Medias Rojas iban ganando el partido con 6-5, ¿no? 6-5, con una ventaja que parecía sólida, dado que el relevista de los Medias Rojas es muy solvente, pero mira que el partido pasó dos corredores a Nate Walker y a Gleyber Torres, y Torres en primera y Walker en segunda, y vino Brett Garner, dio un triple, pasaron a ganar, y luego enseguida apareció el juez que llaman, Aaron Hughes. Señor que llaman el juez. Se llama Aaron Hughes. Sí, dio un jonrón y el juego terminó 9-6. De los juegos que están haciendo, ya dos los han ganado los Yankees. Hoy fue el último, ¿no? Pero lo interesante de todo es que las grandes ligas se nos perfilan como un espectáculo que no hay que perderse. Porque si eso es ahora, en mayo, principios de mayo, al final los juegos de Medias Rojas contra los Yankees hay que verlos. Porque no hay que creer que los Medias Rojas están derrotados por ese equipo que tiene buen picheo. Todavía Price no está en condiciones, Dave Price, que es un excelente pitcher, no está en condiciones, parece que tiene problemas ahora con el túnel metacarpiano. Pero los juegos ya de septiembre para arriba de Yankees y Medias Rojas hay que seguir. Sí, va a ser muy bueno. De todas maneras, el venezolano Ronald Acuña sigue dando que hablar, batea muy bien, juega con los Bravos de Atlanta y tiene a los Bravos de Atlanta en el primer puesto. Ayer yo vi el juego de Atlanta, vi una parte, ganó Atlanta 5-2. Me gustó bastante. Ender batió 2 hits, empujó una carrera. Ender Inciarte, que es sobrino de Arena, por eso es que él dice Ender, no tiene que decir que es, porque la gente no sabe que es tu sobrino. Se robó 2 bases. Exacto. Es el líder pero tiene que tener cuidado con la policía de Atlanta, porque lo pueden detener por estar hurtando cosas. Lo cierto también es que ayer jugó el Real Madrid con el Sevilla, con el Sevilla. Y el Sevilla los mandó a la Sevilla. El Madrid jugó con un equipo de segunda. Con equipo B, pero lo bueno es que el Madrid pierde, está de tercero en la liga, bastante lejos, en una de las presentaciones más desastrosas del Real Madrid en su historia, por la cantidad de puntos que le lleva su rival, el que gana la liga, ya la ganó el Barcelona, que no ha perdido ni un solo partido durante la competencia, pero el Real Madrid pierde y dice, no, el Real Madrid no perdió, porque ellos tienen los ojos en la Champions, o sea, no perdió, pues, o sea, que los comentaristas, para los comentaristas no perdió, ni ese efecto de los récords. En cambio, el Barcelona gana con goles de Dembélé, que es un jugador nuevo que tienen allí, hace 2 goles bastante bonitos y además hacen muchos más goles, le ganan al Villarreal, pero tampoco ganó, pues. Es decir, porque es que desgraciadamente nosotros nos hemos acostumbrado a que en el fútbol, sobre todo en el fútbol español, los comentaristas hacen invisibles a los demás, ¿no? El problema es, el Madrid una vez ganó la Copa del Rey e hicieron una laraca tan grande que hasta la Copa se les cayó. Hasta la Copa se le cayó a Sergio Ramos, porque Sergio, acompañado de Xavi Alonso, estaban, tú sabes, se le cayó la copa y le pasó un autobús por encima. Entonces, pero de cualquier manera, los fanáticos de Real Madrid están muy contentos porque pueden ganar la Champions. No, porque son los favoritos, ¿no? Son los favoritos. El Liverpool no le va a ganar a mientras Florentino Pérez está tratando de negociar una situación que tiene delicada con el gobierno argentino. ¿Por qué? Por unas concesiones en unas autopistas que parece ser que con la baja del precio del peso argentino y además con algunos impuestos que hay que pagar, Florentino está dedicado ahorita a eso, seguramente está más preocupado por eso y por fichar a Neymar para seguir vendiendo camisetas. Pero bueno, ese es el mundo del deporte y así lo tenemos que ver. Es un juego, una cosa que es más, a veces parece más espectáculo que deporte, pero que mueve a millones. De todas maneras, en este mundo donde nosotros vivimos, de una gran tristeza hoy en día, el deporte nos salva. Claro, y lo otro es lo que ayer me sentí tan feliz. Me dijo, mira, el día que hoy el juego del Barcelona con el Villarreal lo transmitió Global TV, y el béisbol de Grandes Ligas también es por Global TV con Wenceslao Moreno Jr. Entonces, ahora que no nos digan
que no tenemos lo mejor de lo mejor. Sí, señor. Eso es. Global TV sigue siendo la mejor opción para la televisión regional en este estado Zulia, que tanto queremos, pero que vemos cómo se nos va de las manos. Nos vamos a ver mañana, amigos. Mañana es viernes, para seguir conversando sobre estos y otros temas que seguramente surgirán en el día de hoy, porque de lo que se puede acusar a este país es de todo menos que nos genere noticias. ¿Quién sabe si mañana nos vuelven a embargar? ¿Quién sabe si mañana Maduro promete construir el puente Nigales? No, Maduro puede prometer mañana que va a resolver la situación.